Por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar algo de los desenlaces en oncología, algo de unos conceptos básicos en oncología que usualmente pues la población en general no maneja, algo sobre la intención del tratamiento, cuáles son los desenlaces que se deben medir en enfermedad avanzada y pues posteriormente pues tocamos cada uno de ellos y después en estudios en enfermedad temprana. Entonces, aquí, este es mi conflicto de intereses y quiero mostrarles este video para que, alineado algo con lo que decía la doctora Francesca y lo que decía el doctor Mané, es lo que hacemos nosotros los oncólogos. No sé si lo puedo reproducir, por favor. War with Russian-backed forces in the east, the Donbass region, for 8 years now. But despite that, the capital city of Kiev is relatively calm. Natürlich ist schon ein gewisses und der Krieg gewinnt, den natürlich schon am Gang ist, am Osten, an der Donbass-Region, zwischen der Ukraine, an der russischen Separatisten, dos reuniones que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana aquí en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscú brandió un anuncio de retirada de terça-feira como prova de que os temores da guerra foram fabricados por un occidente hostil liderado por los Estados Unidos. À ce stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela, mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de l'Ukraine. Das ist genau das, was Sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland, in die Ukraine einzumarschieren. Aber alles ist sehr schwer natürlich vor Ort zu überprüfen. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Nosotros somos como los intérpretes. Dentro de todo el rol que hay en los actores en salud, nosotros somos los bomberos que intentamos transmitir a la que se está incendiando, al que da los supplies de los insumos para quemar el incendio en general. Y pues la idea es que resolvamos todas las dudas. Voy a hacer la presentación entonces, empezando con la intención de tratamiento. Entonces en oncología tenemos las intenciones de tratamiento, usualmente pueden ser paliativas y curativas. Las estrategias paliativas son enfermedad metastásica. Ahorita hay unas divergencias que se están apareciendo principalmente en cáncer colorectal, donde pueden ser potencialmente curables, y las intenciones curativas en enfermedad localmente avanzada o local. Entonces, esta gráfica es muy chévere porque muestra algo de la biología del cáncer de próstata en general y vemos cómo midiendo un biomarcador como es el PSA, y teniendo desde el momento cero de diagnóstico, vamos a ver cómo van a cambiar las intenciones de tratamiento en general. Entonces vemos que las enfermedades localizadas usualmente tienen intenciones curativas y pues eventualmente son tumores locales donde pues vienen las políticas de prevención primaria y detección temprana de la enfermedad con el propósito de prevenir que no vaya a haber recurrencias de la enfermedad y que pues eventualmente se resuelva el problema de entrada. Y después vemos que con el tiempo, en el cáncer de próstata, vamos a tener enfermedad metastásica que va a ser con la intención paliativa, es decir, mejorar los desenlaces de calidad de vida, mejorar la supervivencia global en general y eventualmente pues que no presenten dolor en general. ¿Cómo se clasifican la calidad de los estudios en general? Entonces aquí tenemos una torre, una pirámide donde muestra la calidad de la información en general para cáncer. Entonces tenemos en la punta de la pirámide los metaanálisis y revisiones sistemáticas que se construyen a partir de ensayos aleatorizados controlados en general. Después de este empiezan los estudios de cohortes, estudios de casos y controles, estudios transversales y editorial de opinión de expertos. Esto es muy dinámico y esta información que está acá en el pico y que es lo que es más relevante para nosotros como oncólogos, se va construyendo de todas estas informaciones aquí que se pueden presentar. ¿Cómo se miden los desenlaces en enfermedad avanzada? Entonces, vamos a hablar del desenlace más importante, vamos a hablar de una enfermedad catastrófica, ¿sí? No vamos a hablar de próstata, no vamos a hablar de cáncer de cervix, no vamos a hablar de cáncer de mama. Y la supervivencia global, ¿qué significa? Es la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer en un periodo determinado después del diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que es el tiempo que van a vivir los pacientes en general, ¿sí? Que si uno hace una intervención va a vivir mucho más los pacientes. Entonces, ¿cómo se van a medir estos desenlaces en general? Y hay que tener en cuenta que esto es en el contexto pues, de enfermedad metastásica y que estos pacientes viven más
con la enfermedad en control o en remisión. Entonces, radioterapia para pacientes con glioblastoma concomitante con un medicamento que se llama temozolomida, una enfermedad catastrófica. Hay unos diseños que hacen usualmente los investigadores principales evaluando la supervivencia global, permitiendo unas características en general para incluir los pacientes y que pues se reproduzcan estos resultados. Entonces vemos acá, hacen usualmente estrategias comparadoras. Entonces evalúan la radioterapia versus la radioterapia más temozolomida. Y vemos acá en la curvita la probabilidad de supervivencia del paciente desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces vemos que en general la intervención de radioterapia más temozolomida versus radioterapia en general tiene una divergencia aquí en la curva. O sea, es decir, estos pacientes que tienen esta intervención van a vivir mucho más tiempo, en general. ¿Qué otro desenlace se debe medir en oncología? La supervivencia libre de progresión en enfermedad metastásica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a medir esto? Describe el tiempo que pasa antes de que la enfermedad muestre signos de progresión o empeoramiento. Y es el periodo durante el cual un paciente, después de recibir un tratamiento, experimenta una ausencia de nuevos crecimientos tumorales o la expansión de la enfermedad. Es decir, es un desenlace que va a ser subrogado y que no implica que va a tener un impacto en supervivencia global, sin embargo va a ser un periodo libre de progresión de la enfermedad que eventualmente está relacionado con deterioro en su calidad de vida y en su condición clínica. Vamos nuevamente con una enfermedad catastrófica, glioblastoma multiforme. Como ya vimos, es una enfermedad que tiene una supervivencia global en general menor de 2 años desde el diagnóstico, que no se puede prevenir, que es un baloto que se ganan los pacientes en general. Y pues este estudio es un fase 3 que evaluaba el uso de bevacizumab lomustina en los pacientes que tenían una progresión a la enfermedad. Entonces describían pues las características en general de la intervención, las dosis que vienen subrogados de estudios fase 2, fase 1, evaluando la seguridad en general de los medicamentos, y pues miran los análisis estadísticos, intentan disparar a una supervivencia global en general, con unos resultados estadísticos que van a ir de la mano del reclutamiento y de la calidad de la intervención, pero hay unos resultados subrogados. Entonces esos resultados subrogados empiezan a ser la supervivencia libre de progresión. Entonces vemos acá la comparación, no dio positivo para supervivencia global, pero es positivo para supervivencia libre de progresión. Entonces, ¿qué significa esto? Que no va a poner a vivir más a los pacientes en general, pero sí tiene un impacto sobre continuidad del tratamiento en general. Un desenlace válido, muy válido, para los pacientes que tienen una enfermedad catastrófica en una segunda línea de tratamiento, que no hay más opciones de tratamiento en general, ¿sí? Hay otros desenlaces que son las tasas de respuesta objetiva, y esto va más de la mano de las nuevas cosas que está desarrollando pues el conocimiento en oncología en general, que va a ser la respuesta a los tratamientos en general, una variable bien interesante. Entonces, esto va a indicar la proporción de pacientes que experimentan una reducción significativa en el tumor, en el tamaño del tumor, o la desaparición completa de los tumores en general. Y esto se expresa como un porcentaje, es decir, es la tasa de disminución del tumor que va a estar relacionada con esto. A mí no me gusta tocar temas de enfermedad que no tengan características agresivas, porque pues ustedes ven que la plausibilidad y la biología de los tumores del cerebro en general, si hay un crecimiento de la masa, hay un deterioro clínico relacionado de igual forma. Entonces vienen estos estudios que son como de medicina de personalización. Entonces vemos que es un fase 2, que ustedes saben que en la pirámide que vimos inicialmente no está en la cúspide, pero sí está como en el medio, ¿sí? Se construye información a partir de estos estudios. Entonces, incluía a los pacientes con alto grado, no solo con glioblastoma en general, y los aleatorizaban a recibir una intervención con dabrafenib y trametinib, pero tenían que tener una mutación en este gen, ¿sí? Entonces vemos que en general las características de estos pacientes entraban 2 grupos de tratamientos, los de gliomas de alto grado y los de gliomas de bajo grado. Y miren lo más interesante y lo más chévere, ahorita estábamos hablando de que estos pacientes tienen un pronóstico ominoso de entrada, pero algunos de estos inclusive habían recibido, la mayoría, 2 intervenciones previas. Entonces, ¿a qué va el punto? Se exponen estos pacientes a este tipo de tratamiento con esta característica y este tipo de mutación, y vamos a ver que van a disminuir los tamaños tumorales
hasta en el 38% de estos pacientes. Entonces, ¿qué implica eso? Una reducción del tumor, una mejoría clínica, que pues eventualmente se va a ver subrogada sobre un desenlace oncológico posterior. Solo que, como no hay la suficiente cantidad de pacientes con glioblastoma que tengan estas características, estos resultados son muy valederos para este tipo de población. O sea, se subrepresenta el tipo de tumor. Y estos son los resultados en general que se pueden obtener para este tipo de desenlaces. Pueden haber respuestas completas, que se reduce la mayoría del tumor, respuestas parciales, que disminuye una proporción del tumor del 20% para arriba en general, usualmente se tiene esto, enfermedad estable que no crece durante el tiempo, sino que está paralelamente quieta durante las evaluaciones, y progresión de la enfermedad, que pues es uno de los desenlaces que uno ve usualmente en este tipo de enfermedades, y vemos que en la mayoría de estos pacientes no, tenemos hasta el 40% de progresión. Después de esto, entonces uno empieza a mirar si estas intervenciones son tan efectivas, qué tan tóxicas pueden llegar a ser. Entonces, nosotros usualmente utilizamos el CTCA, que va a evaluar los eventos adversos para los pacientes. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto es todo un libro en general que evalúa todas estas variables, todo el tipo de toxicidades que pueden llegar a tener los tratamientos. Alérgicas, auditorias, de médula ósea, cardiovasculares, dermatológicas, endocrinas, gastrointestinales, neurológicas, de los tejidos blandos en general, bioquímicas, y todos estos puntos son los que nosotros vamos a evaluar durante un tratamiento. Uno tiene que empezar a sopesar el riesgo-beneficio sobre una intervención y qué tan tóxica puede llegar a ser en general. Y el punto que han hablado mucho el doctor Ray y la doctora Francesca en general, que es la calidad de vida. Esto era un término que últimamente se ha acoplado más a los conceptos de oncología, y no solo se trata no, si tienes una buena calidad de vida, no, esto tiene unos ítems súper importantes que se evalúan en cuestionarios usualmente. Entonces, tenemos dentro del concepto de calidad de vida un bienestar general y satisfacción que tiene un paciente con relación al tratamiento oncológico que está recibiendo. ¿Qué va? Salud física, salud emocional, función social, función cognitiva y aspectos financieros. Y pues el más conocido usualmente y el que se aplica generalmente en los estudios clínicos es el QLQ-C30. Entonces ven que tienen muchos ítems en general, y los pacientes usualmente empiezan a calificar con un puntaje. De acuerdo pues a los puntajes, pues vamos a ver la divergencia entre la intervención y usualmente pues comparado con la intervención que no queremos saber el desenlace en general. Entonces vemos los ejes en general, si tiene depresión, si está irritable, si está preocupado, son muchas cosas sociales que usualmente los pacientes pueden llegar a mencionar. Sin embargo, pues nosotros somos bien tropicalizados, entonces pues vamos a ver que en algunos pacientes pues esto va a estar más diligenciado, y eso va a estar relacionado principalmente a estos desenlaces de calidad de vida con la consulta que refiere el paciente. Usualmente en los ensayos clínicos ellos les entregan estos cuestionarios y ellos los diligencian, y pues eso puede tener un poquito de sesgos ahí, pero pues es una variable supremamente importante. Tanto así que puede llegar a definir intervenciones en general. Entonces, vemos acá la diferencia en calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata que son manejados con abiraterona versus docetaxel, y vemos que la calidad de vida con ese cuestionario que acabamos de ver se deteriora en las 24 semanas y nunca vuelve a ser el mismo que un paciente con la abiraterona en general. Entonces, esto nos va a dar inferencias como, oiga, tiene supervivencia global, tiene buena calidad de vida, tiene buena supervivencia libre progresión, es una terapia efectiva para oncología. Entonces, esto es una cantidad de información desbordante que eso le hace como una implosión en el cerebro en general. Pero pues es como la manera como sintetizar y cómo mostrarles estos desenlaces oncológicos en general. Entonces, la siguiente. En enfermedad temprana, local y localmente avanzada, ¿cuáles son los escenarios? Entonces, volvemos a esta parte de 10 años para atrás, lo que estaba relacionado con lo que decía el doctor Mané y la doctora Francesca en general. Entonces, vemos aquí la terapia de privación androgénica
con radioterapia en el posoperatorio, vemos que son pacientes que tienen enfermedad temprana, que reciben una intervención adicional y ellos querían evaluar la duración de la terapia de privación androgénica en general, medicamento para mirar a ver si tiene un desenlace positivo. Entonces vemos acá, ¿se acuerdan el de la gráfica de glioblastoma? Era 2 años, miren aquí, 10 años, para dar un resultado positivo en supervivencia libre de metástasis. No supervivencia global, pero hay un beneficio franco del uso de estas terapias en general. Pero para ver el resultado en general de positivo de este estudio, se necesitaron 10 años, ¿sí? Entonces, los resultados en oncología en enfermedad temprana son totalmente diferentes a los que se utilizan en enfermedad metastásica en general. Entonces es como cuando uno va en el niño y va por carretera y entonces va para la vía Girardot y se demora 6 horas y el niño cada media hora le va diciendo, papi, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Entonces así son los estudios en enfermedad temprana. ¿Qué significa esto? Yo voy por enfermedades más agresivas. Entonces vemos vejiga, ¿sí? El cáncer de vejiga, que es una enfermedad que es más catastrófica en general que las otros tipos de neoplasias. Vemos este estudio que utilizaba terapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de vejiga con músculo invasor en general, y lo aleatorizaban a 4 ciclos de quimioterapia versus 6 ciclos de otra quimioterapia en general. Y vemos que al principio este desenlace, supervivencia libre de progresión en general, vemos que para la terapia neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento, hay una divergencia acá en las curvas. Pero es PFS, entonces no sirve. Y miren el tiempo acá, 36 meses. En una enfermedad que tiene un desenlace oncológico mucho más acelerado y mucho más rápido. Después, supervivencia global. El año pasado lo presentaron y dio positivo, ¿sí? Entonces, estos son resultados subrogados que van mostrando un beneficio clínico franco sobre los diferentes tipos de patologías en general. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad temprana usualmente? Los desenlaces son mucho más demorados para demostrar impacto en supervivencia global que en los estadios avanzados o metastásicos. Depende mucho del tipo de patología que se presente. No es lo mismo un desenlace en cáncer de próstata que en un cáncer de páncreas, ¿sí? Cáncer de páncreas es un curso más ominoso, a pesar de que tenga una enfermedad temprana en general. Y existen desenlaces oncológicos compuestos que tienen relación directamente con la supervivencia global. ¿Cuáles son de ellos? Supervivencia libre de progresión. Aplica para los pacientes que van a ser llevados a una terapia previa a una cirugía. Entonces, ¿qué significa esto? Describe el tiempo que pasa antes de que la enfermedad muestre signos de progresión o empeoramiento. Y se refiere al tiempo del tratamiento en el cual un paciente, después de recibir un tratamiento, experimenta una ausencia de nuevos crecimientos tumorales o la expansión de la enfermedad. Supervivencia libre de enfermedad. Este desenlace está relacionado principalmente en aquellos pacientes que son llevados a un procedimiento con intención curativa, como mirábamos al principio, y que permanecen libres de enfermedad, es decir, curados entre comillas, sin decir que tiene una curación completa, porque pues, el paciente con cáncer siempre va a tener un mayor riesgo de presentar otro tipo de neoplasia en general. Entonces, este estudio, que es muy interesante, evalúa 25 años de tasa de supervivencia libre de enfermedad después de radioterapia para aquellos pacientes midiendo el antígeno prostático. 25 años para demostrar que hay un impacto en supervivencia global, y que aquellos pacientes que son de alto riesgo y que tienen una respuesta a la radioterapia son los que les va peor que a los de bajo riesgo, y los de bajo riesgo usualmente a los 15 años están vivos. 15 años para demostrar que hay un impacto en esto. Entonces, lo que sí se ve es que hay una relación con la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes antes de dar una réplica en supervivencia global, y por eso se demoran tanto estos desenlaces. Hay otros desenlaces que son aún más compuestos, que es como la respuesta patológica al tratamiento neoadyuvante, que se refiere a la evaluación de la respuesta del tumor a un tratamiento con quimioterapia, cómo se comportó a la quimioterapia del tumor, si redujo, si se aumentó, qué tipo de terapia
qué tipo de respuesta tuvo la terapia en general y cómo interactúa en general con el tumor antes después de una extirpación quirúrgica en general. Entonces vemos acá una gráfica que evalúa en esos pacientes con cáncer de vejiga el tipo de intervención. Entonces vemos que los pacientes que tuvieron una respuesta excelente en el tratamiento son los que viven más, pero los que tienen unos ganglios positivos y que no respondieron son los que tienen peor pronóstico en general. Y esto medido en supervivencia libre de progresión, que es en los estudios pivotales al final, que esos pacientes son los que más se mueren. Entonces son desenlaces subrogados que van de la mano como de la supervivencia global, que es lo que todo un oncólogo en general persigue de respuesta usualmente. Y aquí vemos la intervención. Entonces vemos que los pacientes con dosis de esas del VAC son los que tienen mejor, y los que responden mejor son los que mejor les va. Si se les administra esta terapia en general, así no tengan una buena respuesta, pues van a vivir mucho más que aquellos que no tuvieron una buena respuesta en general, ¿sí? Entonces, hay otros desenlaces que aún son más difíciles de interpretar. Esto es uno que se mide usualmente en hematología, que es la supervivencia libre de eventos, que se refiere al periodo de tiempo después del tratamiento de un tumor primario en el que se encuentra libre de ciertas complicaciones o eventos. No es libre de enfermedad, son eventos y síntomas relacionados en los pacientes. Y esto se utiliza principalmente, estos desenlaces, en algún tipo de neoplasias hematológicas donde los síntomas pueden estar relacionados con supervivencia global. Sin embargo, pues este sí es bien compuesto. En general, entonces ya para sintetizarles toda esta cantidad de información, el desenlace más sólido en oncología siempre va a ser la supervivencia global. Eso sin duda alguna es lo que persiguen todos los estudios clínicos, mejorar que los pacientes vivan mucho más en general. Desenlaces como la supervivencia libre de progresión, tasas de respuesta objetiva, pueden demostrar opciones terapéuticas en pacientes que no tengan más opciones de tratamiento, al igual que mejoría en síntomas y calidad de vida para algunos de estos pacientes relacionados con el tumor, como vimos al principio en los casos de glioblastoma. La calidad de vida juega un rol muy importante a la hora de inicio de una terapia sistémica, principalmente en enfermedad localmente avanzada o metastásica, sopesando el riesgo-beneficio en general de la enfermedad. Y los resultados sólidos como supervivencia global en enfermedad temprana pueden tardar muchos años para mostrar beneficio. Sin embargo, pues se disponen de múltiples desenlaces compuestos que pueden estar relacionados directamente proporcional con la supervivencia global. Los periodos libres de enfermedad son de los desenlaces compuestos más valederos y relacionados con supervivencia global, y en los casos de uso de terapias en neoadyuvancia, las respuestas patológicas pueden llegar a tener un impacto de acuerdo a los resultados presentados en general. Entonces, no siendo más, espero les haya gustado. Muchas gracias. Profesor Mata, muchas gracias.